yo le pido que considere y que la celebre de todo corazón. Para eso tenemos el lavamiento de pies, para que durante ese momento usted se humille, confiese y después entremos a la Santa Cena de la mejor manera. Déjenme poner este aparatito acá para empezar a desarrollar mi tema de esta mañana, que lleva por título En memoria de mí. El Señor Jesús fue el que estableció la Santa Cena. Y Él lo hizo para que usted y yo tuviéramos un momento realmente maravilloso muy cerca de Él. Porque aunque usted no lo crea, cuando se celebra la Santa Cena, el Señor Jesús está en medio de ella, a través de su Espíritu Santo. No podemos tomar esto como algo común, porque no es algo común. Ni podemos tomar esto como algo ligero, porque tampoco es ligero. Sí lo tenemos que tomar como algo muy, pero muy significativo, queridos hermanos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 5, dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Matar a quién? Al Señor Jesucristo. Porque temían al pueblo. O sea, fíjese bien, lo querían matar, pero no lo querían hacer delante de todos porque le tenían miedo al pueblo. Entonces, ¿cómo lo querían matar? En forma escondida, solapada, en la oscuridad de la noche. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Judas, uno de los 12, él mismo lo fue a entregar. Y les dijo, miren, yo le voy a hacer esta tarea mucho más fácil. No tienen que luchar, yo se los entrego en la noche, sin mayores testigos, ustedes van, lo toman, lo apresan, pero me pagan 30 monedas de plata. Creo que de todos los discípulos, hasta el día de hoy el nombre de Judas es el único que es odiado por muchos, ¿no? Por traidor. Pero ¿sabe usted que Judas amaba a Jesús? ¿Sabe usted que lo amaba? Sí lo amaba. Pero había algo que amaba más. ¿Qué era? ¿Qué era? El dinero. Ahora te pregunto yo a ti, ¿amas tú a Jesús? ¿O hiciste algo que amas más? Porque si existe algo que amas más, pues entonces somos iguales a Judas. A ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen Judas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo? Es mejor que ahora nos demos cuenta de que estamos siendo similares a Judas y podamos hacer algo al respecto para cambiarlo, a que nunca nos digan nada y al final termine perdido para siempre. Por eso usted y yo debemos abrir nuestros ojos espirituales. Usted y yo estamos ciegos. El mundo, querido hermano y hermana que me escuchas,
El mundo está cayéndose a pedazos literalmente en este momento, ¿sí o no? De hecho, hoy día, esta noche, se espera una tormenta que hace 84 años que no ocurre acá en el sur de California. Una tormenta tropical. Se esperan lluvias, vientos, y no saben lo que va a traer. Pero les digo algo, van a venir más de estas cosas. Vamos a empezar a ver toda clase de situaciones en la atmósfera. El clima está cambiando por causa del pecado. ¿Usted piensa que el Señor no sabe lo que está pasando en Los Ángeles, que es uno de los antros más terribles de pecado, queridos hermanos, hoy en día, con todos esos desfiles del orgullo y todas las demás cosas? Y las películas que están sacando que denostan la familia. Por eso el Señor está comenzando a hablar. Y espérense un poco, porque todavía no se para. Dejen que se pare de su trono y diga, la orden es dada. Y vamos a ver cosas mayores, cosas más terribles de lo que usted y yo estamos viendo. Todo el mundo está muy confiado de que no, la tierra lleva aquí pues 6,000 años, no, ellos dicen millones de años, y va a estar aquí otros millones de años más. La tierra lleva apenas 6,000 y no le queda más, no puedo decir fecha, pero le queda muy, muy poco tiempo. Judas amó el dinero más que a Jesús. Por eso le entregó. Dice el versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Era la última Pascua que el Señor Jesús pasaba con sus discípulos. Era el momento más solemne y más sagrado que Él quería pasar a solas con Él. ¿Por qué? Porque a través de esa reunión Él quería prepararlo para lo que había de venir muy pronto. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú lo que ha de venir muy pronto en este mundo? Si tú no sabes, la segunda pregunta ni siquiera debería venir. Si no sabemos, tampoco vamos a estar preparados. Y tú y yo debemos prepararnos. Porque cuando vengan las grandes aflicciones que vendrán sobre este mundo, tú y yo no podemos estar en ascuas. No podemos decir, no, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Aún más, usted y yo debemos ser respuestas para todos aquellos que van a saber que usted y yo veníamos a la iglesia y que estábamos diciendo esto de hace mucho tiempo. Usted y yo fuimos llamados a ser luz. Luz en las tinieblas. Y las tinieblas hoy nos
rodean y se está metiendo dentro de la iglesia, queridos hermanos. La pregunta es, ¿está el pecado en ti y en mí? Porque la iglesia es usted y soy yo. No es este edificio. No es una organización. No es una denominación. La iglesia eres tú. ¿Qué ve el Señor Jesús? Porque Él está aquí. Esa es su promesa. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y Él puede determinar exactamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué está leyendo en tu corazón en este momento? ¿Qué se está registrando en el cielo de lo que hay en tu mente? Yo solamente veo rostros. Y usted ve el mío. Pero ¿sabe usted lo que yo estoy pensando en este momento? Yo tampoco sé lo que usted está pensando. Pero Dios sí sabe. Y Dios está anotando exactamente lo que está pasando en nuestro interior. Lucas 22, 14, 18 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que, ¿qué cosa? ¿Que qué? Parece que algunos no me están poniendo atención. Todo el mundo tiene que decirlo. Antes que padezca. El Señor Jesús les dijo que Él iba a ¿qué? A morir. ¿Y por qué, si Él les dijo a los discípulos que Él iba a morir, por qué cuando murió los discípulos quedaron como, ¿qué pasó aquí? No sabíamos que iba a pasar esto. Oh, se me derrumbó todo. Como si el Señor Jesús no se lo hubiera advertido. Claro que se los advirtió. De la misma manera en que la Biblia nos advierte hoy en día a usted y a mí que vienen cosas peores que esta y usted y yo estamos igual, cruzados de brazos. Y no queremos despertar. Versículo 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjese bien, Él dijo que bebiéramos el jugo de la vid y comiéramos el pan sin levadura, ¿para hacer qué cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? No les entiendo. Escucho solamente así, pero alguien que lo diga, dígalo claro. No me importa que se equivoque, pero dígalo claro. ¿Para qué? Para recordarnos. ¿Y qué tenemos que recordarnos? Lo que Él hizo en favor de quién. No, de nosotros no. ¿De quién? Suyo. Hágalo personal. Porque Él murió por usted. Sí, por usted. Y por usted también. Y por mí. Y por todos los que están acá. Si usted y yo aceptamos las condiciones que Él pone. Porque si no, la muerte de Jesús es en vano. Así de simple. Le pregunto, ¿murió el Señor Jesús por Judas? ¿Sí o no? Pero Judas murió antes de que Él muriera.
¿Cierto? Pero si Él se hubiera arrepentido, si Él no se hubiera quitado la vida, ¿hubiera muerto el Señor Jesús por Judas? Claro que sí. Por supuesto que sí. Sí perdonó a Pedro y Pedro lo negó. ¿Y lo negó cuántas veces? 3 veces. Hasta usó malas palabras para negarlo. Para que no dijeran que él andaba con el Señor Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos decisiones que tomar. El Señor te está hablando hoy y te está diciendo claramente que el tiempo en el que tú y yo estamos es un tiempo que apremia. Y no podemos tomar este tiempo como si fuera uno, como cualquier otro tiempo. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ¿qué? Es derramada o se derrama. El Señor derramó su sangre para que usted y yo pudiésemos tener perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ahora, esa persona que murió ese día, ¿está dónde? ¿Dónde está ahora el Señor Jesús? ¿En qué parte? ¿En qué parte está? En el lugar santísimo, en el santuario. ¿Y qué hace el Señor Jesús en el santuario? En el lugar donde está ahora es el lugar santísimo. Ahí está haciendo 2 cosas principalmente. Una es intercesión, porque Él es el sumo sacerdote de la humanidad. Es Él. ¿Qué es? ¿Cómo se le llama también al sumo sacerdote? Intercesor. También se le puede llamar sumo pontífice. Por eso el hombre de pecado toma ese nombre, porque él se cree que es intercesor. Pero la Biblia dice que hay un solo intercesor, y ese es Jesús. Y Él está hoy en día intercediendo por la raza humana. No existe otra forma de llegar al cielo sino a través de Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también es el ejecutor del juicio, porque Él también es juez. Pero no solamente es juez, también es ¿qué? Abogado defensor. ¿De quién? ¿De quién? ¿Usted lo contrató? ¿Lo contrató a él de abogado defensor? ¿Cuánto cobra él por defenderlo a usted? Es gratis, ¿sí o no? Pero es gratis para usted. Para él le costó la vida. Y no fue cualquier cosa. Los golpes que recibió fueron tremendos. Pero lo peor de todo lo vivió en Getsemaní, cuando pusieron sobre él los pecados de todos nosotros. Y ese pecado, querido hermano y hermana, tú que me escuchas, ese pecado lo separó o se sintió él separado de su Padre. Por eso, cuando Él les dijo esto, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Yo tomé tu lugar, mi sangre te da perdón a ti. Y ahora quiero que cuando hagas esto, te recuerdes de mi amor por ti. Mucha gente no entiende lo que significa la Santa Cena.
creemos que es un rito. Pues me lavo los pies, como el pan y tomo el jugo de la vid. No, es mucho más que eso. Cuando tomamos la Santa Cena, yo me comprometo en forma muy especial con el Señor Jesucristo. Así va, el Señor dice en el deseo de todas las gentes, en el capítulo "Haced esto en memoria de mí". Dice, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Para un judío, la Pascua es solamente eso. Dice, Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquellos la maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor de ¿quién? En favor suya y mía. ¿Es esto algo leve? No, hermanos. Esto es algo de vital importancia para todos nosotros. Dice la sierva del Señor, al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el nuevo pacto por medio del cual todos los que le reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este pacto venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la... muchas gracias. Para esta vida y la venidera, este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. ¿Cuántos de la humanidad somos caídos, hermanos? Todos. Absolutamente todos. Hoy día no hace calor afuera, pero adentro sí, aquí hace calor, ¿no? ¿O seré yo? Sí está en sentido del aire, ¿no? No, yo pagué ese, lo mandé a pagar porque el ruido por eso yo me aguanto nomás. Pero sí siento calor. O sea, cuando hace afuera mucho calor, ustedes sufren harto aquí adentro, supongo. Oh, por eso entonces. Ok. Bueno. Dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes. Nuestro Señor dice, bajo la convicción del pecado, recordad que yo morí por vosotros. Cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio, recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Fíjense bien, el Señor dio su vida ¿por quién? Le pregunto, ¿daría usted su vida por el Señor Jesús? ¿La daría usted? ¿Sí la daría? ¿Seguro? ¿Usted también? ¿Usted también, hermano? O sea que si entraran de repente 2 o 3 personas con ametralladora acá y que se pararan los cristianos, a ver, párense. ¿Nos vamos a parar o no? Porque una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, donde tú vayas, ahí voy a ir yo. El Señor le dijo, ¿ah, sí? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. O antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces.
Y Pedro decía, yo voy a dar mi vida por ti. Después la dio. Pero ¿qué pasó con Pedro para que él pudiese entregar su vida? ¿Qué ocurrió? Algo tiene que haber ocurrido, ¿cierto? ¿Qué fue lo que comprendió Pedro? Que se entregó por completo a Jesús. ¿Qué cree usted? ¿Pasó algo en especial esa noche? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Pedro empezó a sentir diferente. No le escucho. ¿Entendió el sacrificio? Sí, lo entendió. Pero hay algo que lo convenció o que lo convirtió. ¿Sabe qué fue? ¿Sabe qué fue? Cuando él lo negó, y lo negó con malas palabras, justo en ese momento lo traían al Señor Jesucristo por medio del patio. Y la mirada de Jesús se encontró con la mirada de Pedro. Y la mirada de Jesús, en vez de ser una mirada de reproche, de rabia y de todas las cosas que podría sentir alguien que es traicionada, fue una mirada de misericordia, de perdón y de restauración. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien me hace algo malo a mí aquí en la iglesia? ¿Qué clase de mirada le doy? Uf, se me arruga todo el ceño así. ¿No es cierto? El Señor Jesús no es así. Y esa mirada hizo entender a Pedro que Cristo no era de este mundo. Entendió finalmente el amor de Dios y su vida cambió para siempre. Claro, cuando recibió el poder de lo alto, cuando vino la lluvia primera, pues obviamente ya las cosas pues cambiaron aún más. Pero hay una lluvia que también viene para nosotros. ¿Cuál es esa lluvia? No me refiero a la tormenta de esta noche, ¿no? No. ¿Cuál lluvia es? La lluvia tardía. Ahora, le pregunto, ¿usted piensa que esa lluvia es para todo el mundo? No, esa lluvia es solamente para aquellos que lo deseen de corazón, aquellos que busquen hacer la voluntad del Señor Jesucristo, aquellos que estén luchando para mostrar que el carácter de Jesús es parte de nosotros, el sello de Dios en mí. Si no hacemos eso, cuando esa lluvia venga, en vez de caernos a nosotros, ¿sabe lo que va a hacer? Nos va a saltar. Y vamos a quedar completamente desamparados. Y nos va a manejar el enemigo. Por eso dice el Señor, recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros, cuando vuestros deberes parezcan austeros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por vosotros. Vive. ¿Para qué? Vive para interceder. Significa que Él nunca deja de interceder. ¿Hasta qué? Hasta que diga, hecho está. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es limpio, sea limpio todavía. Pero mientras Él esté, usted y yo tenemos una opción. No la tiremos al tacho de la basura. Y muchos cristianos y muchos adventistas lo estamos haciendo. Estamos rechazando las verdades que provienen del santuario. Estamos rechazando las verdades que emanan de su palabra. Estamos rechazando el poder del Espíritu Santo y estamos siguiendo toda clase de enseñanzas y doctrinas falsas que no tienen nada que ver con eso y que nos llevan por un camino completamente diferente, hermanos.
Pero la Santa Cena, tal como dice la sierva del Señor, pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión ¿de qué? De tristeza. O sea que usted, mientras está aquí hoy, no tenemos que estar con cara de funeral, sino que estamos en una fiesta espiritual. Usted cuando va a una reunión familiar y lo invitan a todos sus amigos, ahí llega con cara de funeral. Ahí está toda la familia. Hola, ¿cómo estás? ¿No es cierto que no? ¡Ay, tía! ¡Ay, está mi tío! ¡Mi primo! Todo con la sonrisa. Pero llegamos acá a esto y así con... Esto es una fiesta. Y usted y yo debiésemos estar, ¿cómo? Felices. Porque esta fiesta, querido hermano, nos entrega a nosotros la maravillosa oportunidad de volver a recibir una hoja en limpio en el cielo, y cuando salgamos de este lugar, pues estamos bien. Si yo me muero, si usted se muere, aquí a 2 minutos, usted y yo estaremos en el reino de Dios algún día. ¿Pero apreciamos eso nosotros o no lo apreciamos? Todo depende de lo que usted tenga en su corazón. Por eso le dice, pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Tal no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar ni lamentar, ¿qué cosa? Sus faltas. Usted y yo tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios. Y al pedirle perdón, podemos gozar completamente de todo lo que esta fiesta le ofrece. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. Y divergencias existen en todas las iglesias, queridos hermanos. Porque el enemigo, ahí va. Le encanta venir a la iglesia. ¿Para qué? Para destruir. A eso vino el enemigo, a destruir, a robar. Y muchos de nosotros no estamos viendo lo que el enemigo está haciendo. Dice la sierva del Señor, el rito preparatorio ha abarcado todo esto. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias, todo esto se ha hecho. ¿Todos ustedes sabían que había Santa Cena hoy día? ¿Sí sabían? Ok. Entonces tendríamos que habernos preparado para esta Santa Cena. Así como nos preparamos para un evento especial. Si a usted lo invitan a una graduación, ¿usted se prepara para esa graduación? Claro. Si lo invitan para un matrimonio, ¿usted se prepara para el matrimonio? Claro. Y se compra ropa especial y se pone las cosas especiales. Igual deberíamos hacer nosotros con este evento. Debería ser un evento especial donde todos quisiéramos con todo nuestro corazón ser parte, participar, estar contentos, pero venimos y estamos como, no sé, así como que sí y como que no. Aunque como que más que no que sí. Y eso tenemos que cambiarlo. Porque esta fiesta te da a ti la oportunidad de ser feliz en Cristo Jesús. ¿Escucharon bien? Te da la oportunidad de ser ¿qué? Feliz en Cristo Jesús, porque Él perdonó tus pecados. Si tenías pecados, hoy día el Señor te los va a perdonar y me los va a perdonar a mí. Y ahora, ¡bum!, son borrados. Pero no son borrados para que salgamos de aquí y sigamos pecando. Son borrados para que sepamos que el Señor lo que más desea es que tenemos que dejar de pecar.
¿Cuántas santas cenas más necesitamos para dejar de pecar, queridos hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas santas cenas le hubiera necesitado Judas para dejar de pecar? Hubieran pasado 200 años y Judas hubiera sido el mismo Judas. Pero usted y yo necesitamos dejar de ser como Judas. Y debemos ser ¿como quién? ¿Como quién le gustaría ser usted? ¿Como quién? Pablo. Pero bueno, Pablo vino después, estamos hablando de la Santa Cena. Desde la Santa Cena. Pablo, usted sabe que fue un poco tiempo después, pero de los que estaban ahí, ¿a quién le gustaría ser usted? ¿A usted le gustaría ser Juan? ¿Por qué? Él era sincero. Pedro no era sincero. Sí era sincero. Pero era sincero. O sea, tenía problemas, pero era sincero. Y Mateo Leví también era sincero. Y todos los discípulos eran sinceros. Pero todos tenían problemas. Igual que nosotros tenemos problemas. Porque el Señor hizo algo. Esa noche el Señor hizo algo que cambió la vida de todos. De todos ellos. Cuando Él llegó a este momento y fueron a ese aposento alto, queridos hermanos, todos ellos estaban peleados, los discípulos. ¿Por qué se estaban peleando? ¿Por qué? Porque todos pensaban que Él iba a establecer el reino acá en la tierra y que ellos buscaban un lugar especial en ese reino. Yo quiero sentarme a la derecha, otro a la izquierda, la mamá que intercedió por ellos, no, pues ponlos acá, ponlos allá, ¿por qué estás haciendo esto? Y estaban todos peleados cuando vino ese momento tan especial. Y cuando entraron en el aposento alto, generalmente había un sirviente que tenía que lavar los pies de todos los invitados. Acuérdense que las calles eran de tierra y se usaban sandalias. Así que ¿cómo tendrían los pies? Sucios, llenos de polvo, ¿no? Entonces la tradición era que cuando iban entrando venía un criado con un lavatorio y y les lavaba los pies y los secaba para que ellos estuviesen limpios en la casa donde eran huéspedes. Y cuando entraron en el aposento alto, no había nadie que lavara los pies. Y se miraban unos a otros y ni siquiera se hablaban porque estaban enojados unos con otros. Era la última cena y todos ellos enojados. Entonces, el Señor Jesús se levantó y ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Le pregunto, ¿sabían ellos quién era el que les lavaba los pies? ¿Sí o no? Claro que lo sabían. Y cuando Él se levantó a lavarle los pies, se dieron cuenta y dijeron, si Él que es Dios me lavó los pies a mí que soy pecador, ¿cuánto más yo debería hacer para mostrarle el amor que Él ha mostrado por mí? Ese día, prácticamente todos ellos cambiaron su actitud, excepto Judas. ¿Sabe que la sierva del Señor tiene una cita que dice, en casi todas las santas cenas hay un Judas? ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que el Señor nos ofrece. Porque seguimos haciendo nuestras propias cosas. Porque queremos seguir haciendo a mi manera lo que el Señor quiere que frenemos. Por eso, usted y yo no somos tan diferentes de Judas. ¿Cuántas cosas tenemos que arreglar en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Hay alguien que pudiese decir esta mañana,
yo estoy perfecto delante de la presencia del Señor. Ninguno de nosotros. Pero hay alguien que tiene confianza y fe de que si se entrega su corazón, ¿el Señor le perdonará? ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Levante su mano el que cree eso. Pues entonces, disfrutemos de ese regalo maravilloso. Dice, estas son las cosas que nunca hemos de olvidar. El amor de Jesús con su poder constrictivo ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. No hay otra manera. La unión y el amor entre hermanos debe ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. ¿Quién es el autor y consumador del plan de redención, queridos hermanos? Es Cristo. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el que día a día intercede por nosotros? ¿Quién es el que mora en tu corazón? ¿Es Cristo o está dividido nuestro corazón? Porque ese fue el pecado de Judas, pero también es nuestro pecado. Nosotros tristemente dividimos el amor de Jesús con muchas otras cosas que también nos gustan a nosotros. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando algo errado o estoy diciendo una verdad? Cada uno de nosotros debemos contestar en lo más profundo de nuestro corazón. Dice la sierva del Señor, contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. ¿Cuál es el peor enemigo de la salvación del ser humano? El yo, el orgullo. Todos nosotros somos orgullosos, ¿sí o no? Mira, nosotros cometemos un error y si alguien nos dice nuestro error, nos enojamos. ¿No es cierto? Cuando usted y yo cometemos un error y ese error que le están diciendo es verdadero, no se enoje, acéptelo. Y después de aceptarlo, pida perdón. Y después de pedir perdón, apártese del error, apártese del pecado. Porque el orgullo jamás nos va a dar a nosotros un camino abierto a la salvación. Muy por el contrario. Va a cerrarnos las puertas de todo lo que el Señor ha hecho en nuestro favor. Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador se elevarán. Su corazón se purificará. Su carácter se transformará.
saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le pregunto, ¿es eso nuestro sentir hoy día? ¿Qué nos mueve a nosotros a ser parte de una iglesia, hermanos? ¿Por qué estás aquí hoy sentado? ¿Por qué, hermana? Por el amor de Cristo. Esa es una respuesta que sale de nuestros labios. Pero hay una diferencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y usted y yo vamos a ser juzgados por lo que vivimos. Claro, muchas veces el hablar también ayuda, pero lo que decimos tiene que estar respaldado por el testimonio. Dios tiene un plan para usted, para mí y para toda la humanidad. Ese plan consiste en que usted y yo seamos salvos por la sangre preciosa del Señor Jesús. Pero hay algo que Él no puede hacer, y es obligarte. Él no puede obligarte a que tú le ames. No puede obligarme a que yo le ame. No puede obligarte a que tú seas obediente. No puede obligarte a que tú sigas los predicamentos pues descritos en su palabra. No puede obligarte a nada porque va en contra de su naturaleza. Diferente al enemigo que trata de esclavizarnos a los pecados. El Señor tiene algo distinto. Y lo que Él te ofrece, tú lo tienes que tomar de su mano. Cuando el Señor entregó su vida en esa cruz, una de las cosas porque Él dijo 7 cosas en la cruz, ¿no? 7 palabras diferentes. Algunas, todas tenían un significado muy especial. Pero el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo estamos acá. Y usted y yo no podemos decir que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia que enseña la verdad, es esta. No podemos decir que cuando usted y yo escogemos lo malo, lo escogemos por ignorancia, o no entendemos las cosas como tienen que ser hechas, porque todo lo que se predica es predicado de un escrito está. ¿Hay alguna iglesia que tenga más luz que la nuestra, queridos hermanos? Por supuesto que no. Y alguien puede estar diciendo, sí, pero las iglesias, o sea, ¿cómo esta iglesia puede tener tanta luz y tener 20 personas sentados aquí? Una iglesia que tiene la verdad es una iglesia grande, poderosa, con miles de personas. Bueno, eso es lo que cree la mayoría de las personas. Pero a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el camino a la salvación se va a hacer cada vez más estrecho y menos los que van a entrar por ese camino. Si usted y yo no abrimos nuestros ojos espirituales, vamos a entrar por un camino equivocado. Si usted y yo no ponemos atención a las señales de los tiempos, jamás nos prepararemos. Si usted y yo no escuchamos la voz del Espíritu Santo, escucharemos entonces la voz del mundo. Hoy, cuando pasemos a lavarnos los pies, el rito de humildad, vacíe su mente de todo pensamiento mundano. Vacíe su mente de todas las cosas que son pecado. Haga todo lo que tiene que hacer para mientras está arrodillado lavando los pies de alguien o alguien le lava los pies a usted, diríjale una oración al Señor y dígale: Señor, ayúdame a apreciar lo que tú hiciste en mi favor.
ayúdame a entregarte mi vida y mi corazón. Deja que yo pueda crecer en esta maravillosa verdad. Vamos a pasar al lugar donde siempre comemos. Ahí van a haber 3 secciones. Una para los matrimonios, solamente para matrimonios, ¿ok? Si usted tiene un novio, una novia, no pueden lavarse los pies unos a otros. Solamente matrimonios. La otra es para damas solas y la otra para varones solos. Después de realizar el rito de humildad, vuelvan inmediatamente al templo para iniciar lo que es